Bueno, quiero invitar a... Vamos a hacer un panel acá. Y hay un surtido aquí. Quiero invitar a Roland Balde, por favor, si puedes acompañarnos aquí. A Charlie de la Sobera, por favor, Carlos de la Sobera. Al doctor Hugo Gómez, por si nos desmayamos. Y el pastor René Pereira, ¿dónde está? A ver, venga. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien. Quiero hacerles una pequeña presentación. A mi derecha, Roland, él es director de Chacomer, él es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Asunción, está casado con Gati, ¿verdad? Ya es abuelo, tiene 4 hijos y una nieta, linda por cierto. Carlos de la Sobera, que está a su lado, tiene como cargo director general del Colegio San Andrés, es vicepresidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas del Paraguay, es magíster en educación secundaria realizado en los Estados Unidos, hizo también un posgrado en administración educativa de los Estados Unidos y hace 22 años trabajando en el campo de la educación. El doctor Hugo Gómez es médico cirujano general y de urgencias. Y René Pereira, psicólogo clínico con especialidad en el área deportiva y neurociencias, diplomado en teología y por las dudas no voy a contar con qué equipo de fútbol trabaja. Para no entrar en... Como suelo decir, Paraguay es un país cromático, tiene un tema con los colores increíble. Bueno, quiero darle un pequeño marco a esto y quiero leer esto que está muy lindo y dice: la integridad es un valor en crisis. No solo a nivel secular es lo que está allá afuera sin Dios, sino también dentro del pueblo de Dios. La crisis actual de valores nos muestra que estamos ante un momento histórico de los tiempos y esto debemos reconocerlo. Por lo tanto, hoy más que nunca la Iglesia necesita de hombres que sean expertos en discernir los tiempos, capaces de conocer y entender la época que les ha tocado vivir y que por la sabiduría que poseen tengan la habilidad de saber qué deben hacer como individuos, como familia, como iglesia, como empresarios, como nación, en caso que les toque dirigirla. Y la profecía dice que lo vamos a hacer. Muy bien. ¿Dónde nos hemos perdido? Sin duda nos perdimos en el momento que comenzamos a negar las existencias de valores absolutos para juzgar las acciones de los hombres. Si creemos que no hay una ley moral absoluta, ni tampoco un dador de esa ley, el resultado es que no contamos con una brújula que nos dirija y terminamos perdiendo el norte, dando lugar al caos. ¿Qué tenemos? Una sociedad sin brújula porque perdió el punto de referencia. Y eso, si no hay brújula en una sociedad, hay anarquía. ¿Cómo toman decisiones estas sociedades sin brújula? En primer lugar, las muy famosas encuestas. No es que crean, sino que influencian la opinión pública. En el momento de tomar decisiones, recurrimos a estas encuestas, tomamos decisiones basadas en esos resultados, pero lo que determina que algo sea bueno o apropiado no es la opinión de la mayoría, sino el hecho de que hay una ley moral que ha sido dada por el Creador.
de todas las cosas y esa verdad no puede ser negociada. Los políticos aprueban leyes que les garanticen votos. Los líderes religiosos complacen a sus congregaciones. Los avances de la tecnología redefinen la verdad. El respeto a la privacidad no existe y está por encima de la moral y lo ético. Si algo te hace sentir bien, no puede ser malo. Es la ley del ambiente. La verdad se ha convertido en una cuestión de gusto. La moralidad ha sido reemplazada por preferencias individuales. Wow. Muy bien. Vamos a empezar con el doctor Hugo Gómez. Y le preguntamos a Hugo, desde tu posición como médico cirujano, ¿has visto cómo se somatiza el pecado en el cuerpo de tus pacientes? ¿Somatiza en tus pacientes? Sí, realmente es evidente, ¿verdad?, que cuando una persona vive en el pecado, ese pecado se refleja en el desarrollo de su cuerpo, no solamente de su mente, sino también en el cuerpo, y puede somatizar con disfunciones, tanto en el área afectiva, en el área sexual, ¿verdad?, y también en el área cardiovascular, porque empieza a tener trastornos de la presión o trastornos, o sea, sentimientos de dolor, ¿verdad?, que muchas veces no son somatizados, dolor inexistente, pero que está somatizado porque está pasando por un tiempo de pecado. Y si ese pecado es confrontado, o si ese pecado es no evidenciado, pero si el Espíritu Santo trabaja sobre esa persona, con más razón la somatización se vuelve un problema, porque afecta también el sueño, afecta la efectividad en el trabajo, ¿verdad?, y las relaciones familiares. Realmente es una afectación total en el cuerpo de la persona. Somatización Sí, del pecado. así mismo. Muy bien, René, ¿puedes ver en los niños y adolescentes el efecto del pecado de sus padres? Sí, totalmente. Lo que pasa es que como papás nosotros educamos generalmente cuando menos queremos educar. O sea, en el momento en el que llegamos de nuestro trabajo cansados, llegamos a nuestro trabajo, lo único que queremos es descansar, estar bien, y nuestros hijos nos ven. Y cuando ellos ven algo, cuando ellos ven que nosotros tratamos como normal algo, ellos también lo van a ir tomando como algo normal. Y ahí es algo que nosotros no estamos entendiendo, porque nosotros estamos criticando mucho a la generación que viene, ¿verdad?, que son los millennials. Después ya viene la generación X, y tenemos que entender que esa generación no bajaron de un árbol, ellos salieron de nosotros. Esa generación que nosotros llamamos, que es una generación de cristal, porque ese es el problema hoy. Ni siquiera estamos lidiando con una generación de jóvenes y niños que es una generación que quiere salir, hacer cosas malas. No, es una generación que no quiere hacer nada, que está todo el día frente a la computadora, y ahí es donde está siendo afectado. Y entender que cuando nosotros le estamos dando a ellos un cierto nivel de estilo de vida, y no estamos nosotros influenciando en ellos, hablando con ellos, compartiendo con ellos, ellos van a ser víctimas fáciles del pecado. Hay un proverbio en Proverbios 4 donde habla de eso, y está Salomón hablando y decía: yo también soy hijo de mi padre. Y en un momento habla de algo tan clave. Yo tengo la NBI, pero en la Reina Valera también es interesante el concepto. Dice en Proverbios 4:1: escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Dice el 2: yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Y dice el 3: cuando yo era pequeño vivía con mi padre. Y acá está una clave, ¿verdad? Dice: cuando era niño consentido
de mi madre. Y nosotros estamos criando una generación consentida. En el versículo, en la versión Reina Valera dice únicos y delicados. Entonces nosotros estamos criando una generación única y delicada. O sea, donde nuestros hijos no... James Dobson decía en su libro que hay dos premisas para criar a nuestros hijos, para que ellos no sean víctimas del pecado. Decía, hay que criarle con un poco de hambre y un poco de frío. Porque si no el pecado viene, porque el pecado que hoy les asedia es el pecado del placer. Si te gusta, hacelo. Estamos en una cultura, en una generación hedonista. Lo que estabas leyendo es muy interesante. O sea, de ese concepto de si algo te gusta y te da placer, tiene que estar bien. Y nosotros tenemos que entrar a instruir ahí. Y somos una generación, tenemos que admitir eso, los que tenemos más de 40 en adelante, somos una generación que hemos dejado a nuestras esposas criar a nuestros hijos. Y acá la Biblia me habla de eso. Leemos ellas, las mujeres, y no está mal. O sea, tampoco voy a estar alabándola en el Congreso Diamante y bajándoles la caña acá en Solo Hombre, ¿verdad? No voy a... Te van a dar con un caño, papá. Pero, porque las mujeres tienen eso. Las mujeres le hacen ese chulina, mi hijito, apuchulina, eres mi bebote, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entrar ahí y darle ese equilibrio en la educación para que ellos puedan enfrentar el pecado. Yo veo mucha esa sobreprotección de la mujer, que está bien, ellas les crían a nuestros hijos protegiéndola, cuidándola y guardándola, pero llega una etapa en la preadolescencia en donde ahí entramos nosotros. A partir de los 10 años nosotros tenemos que entrar ahí y enseñarle. Como dice acá Salomón, dice, mi padre me enseñaba. Cuando yo vivía era el consentido de mi mamá, único, ¿verdad? Inigualable era yo, pero mi papá me enseñaba, y ahí entra, y ahí después hace toda una explicación que después podemos leer, sabiduría e inteligencia. Y es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos para no ser víctimas de nuestros pecados. Ahí también entra otro concepto interesante que cuando alguien me lanzó, yo me quedé así, wow, los pecados que nosotros no podemos vencer, le vamos a heredar a nuestros hijos. Así es. Y entonces yo estoy trabajando en mí para poder vencer pecados en mi vida, para no heredar pecados. Yo quiero heredar bendición a mi hijo, no pecado. Claro, un pequeño detalle que olvidé antes de empezar el panel. Tenemos ese código QR del cual hablamos, que podemos proyectar acá. Señores, tengan el celular preparado. Ahí está. Si ustedes le sacan una foto a este código QR, podés hacer tus preguntas a este número, que alguien va a tomar nota de eso y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de ellas. El que no es práctico con esto y necesita un papelito o algo, levante la mano y con suerte un ujier le va a poner un papelito en la mano, si tiene, ¿verdad? Pero para los que manejen el código QR, ahí está. Este es la manera de que ustedes también puedan interactuar con el panel. Bueno, Carlos, desde tu posición de director de colegio, ¿podés notar la falta de integridad en las familias? No sé si llamar falta de integridad en las familias. Lo que sí veo y que ha venido ocurriendo de manera sistemática en los últimos años es la pérdida de la autoridad, ya sea desde una institución gubernamental o desde la sociedad misma. Lo que se buscó es arrancarle la autoridad al que debería tenerla y ejercerla de manera sana. Entonces, cuando nosotros éramos alumnos, lo que decía el profesor o la profesora era ley y se respetaba, y nunca se iba tu papá a reclamarle al colegio, ni al director, ni al profesor, porque tenga o no razón, la palabra final la tenía esa figura de autoridad. Entonces, con el correr del tiempo, eso fue quitándole, esa autoridad se le fue sacando a los profesores, a las instituciones, a los directores. Ahora, por ejemplo, no se puede usar la palabra suspendido, se llaman jornadas reflexivas. No se puede expulsar al alumno bajo ningún concepto. No importa cuál sea el crimen, uno tiene que negociar con la familia, el victimario, para poder sacarle del colegio. Y todo eso, esa pérdida de autoridad, que es la que entre paréntesis ejerció Jesús sanamente. Jesús enseñó desde una posición de autoridad ganada, ¿okay? La confianza de sus discípulos la ganó Jesús, dando testimonio de quién era Él y enseñando con autoridad, dice la palabra. Con autoridad, no como quien no tiene autoridad. Y esa pérdida de autoridad ha afectado el pilar de lo que somos,
que es personas que deben operar con ética y con moral. Al perder esa autoridad, como dice el libro de los jueces, cada uno hacía como bien le parecía. Entonces es una sociedad que cada vez está más desordenada porque se ha perdido las figuras sanas de autoridad en el hogar, en el colegio y en la sociedad en general. Bueno, eso es intencional. Eso no es una cosa que viene así, digamos, porque alguien un día... No, es intencional porque es una de las estrategias de la, voy a llamarle la globalización, que es un tema que la gente va a entender mejor, para fomentar el caos, ¿verdad? En otro sitio, no quiero entrar en menciones, pero se abrieron cárceles y se soltaron a prisioneros que tenían cadena perpetua a la calle para hacer la misma cosa. Es por eso que está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Con anticipación se metieron en los congresos leyes y compañía para que el maleante pueda delinquir tranquilo, ¿verdad? Y eso tiene un propósito, pero hoy no lo vamos a discutir. Eso va a ser tema de otro panel. Roland, desde tu posición como empresario, has visto a jóvenes con mucho futuro que han defraudado y terminaron con su carrera arruinada. También viste a otros que supieron aprovechar las oportunidades de la vida y se han convertido en ejecutivos de clase mundial. ¿Cuáles son las características que ves en ambos tipos de personas? Bueno, Roberto, interesante el concepto, cuáles son las características. Cuando la palabra característica viene del griego y el origen es el mismo que carácter, ¿verdad? Entonces yo podría decir, veo la diferencia o las características de personas que siguieron adelante y aquellos que no siguieron adelante en su carácter, ¿verdad? Y cuando hablamos de carácter, no hablamos de una posición de un carácter fuerte como a lo mejor se puede interpretar, sino la fortaleza interna, que es la conexión entre los valores y la conducta. Esa fortaleza interna, esa conexión de que en época de presión yo puedo hacer lo correcto. Y básicamente lo que he visto en estos años o durante todos estos años, la diferencia entre el uno y el otro. Veo que hombres de talento han sobresalido a lo largo de los años, pero la diferencia en el tiempo fue el carácter, porque lo que algunos por talento lograban, algo que era sustentable, era solo los que tenían un carácter y los que perseveraban. Entonces puedo decir que la diferencia está en el carácter de cada uno de esos hombres. Aquellos que lograron cosas, perseveraron, ¿verdad? Entonces esas son características que he visto en los diferentes grupos de personas. Mira que acá no escuchamos muy bien, ¿eh? Ya acá, que nos están enviando la gente que está en el auditorio. Si querés te tiro la primera, ¿te parece? Y el que por ahí quiera responder, no sé si le llega. ¿Escuchan ustedes sí? Más o menos. ¿Será que le pueden alzar el volumen en el retorno? Sí. Y le leo, ahí suena un poco más el retorno, si le pueden levantar. Esta pregunta, y el que quiera responder, me parece súper interesante. Dice, ¿cómo le puedo explicar de la forma más sencilla a una persona el daño que le hace la pornografía? ¿Y me podrían dar algún argumento a nivel neurológico? Es una pregunta que está haciendo alguien que está en el auditorio y gustaría escuchar una respuesta. No sé si René nos puede responder. Ok. En mi experiencia con la pornografía. No, mentira. He chutado en la pelota del psicólogo. No, lo que pasa es que cambió mucho el tema de la pornografía. Antes nosotros, no me pregunten cómo sé, pero si queríamos acceder a pornografía teníamos que ir a un revistero, había uno en la terminal y otro ahí en el centro frente a acá. Te falta decir el nombre nomás. Bueno, está bien, no le pregunten cómo sabe. Y le pedíamos y él sacaba de ahí de abajo, así, ¿verdad?
y medio como a escondida y te daba ahí y vos revisabas y eran chicas con poca ropa. Eso era la pornografía de mi época. Estamos hablando de los fines de los 80, principios de los 90. Hoy está a un clic. Y lo primero que a mí se me ocurre que causa el gran problema que tenemos es la desensibilización que hay en nuestros jóvenes. En toda pornografía hay violencia sexual, te muestran una irrealidad. Yo tengo muchos pacientes en consultorio que tienen una adicción a la pornografía. Uno de ellos me dijo una vez, vos sabés que empecé a dejar de ver pornografía, que estamos entre hombres, ¿verdad? Me dice, porque demasiado me frustraba el tamaño del órgano de los actores porno, entonces comparado con el mío dije, no, yo voy a dejar de ver esto, ¿verdad? Pero el problema es que en ese tiempo y en su fijación, él se fue llevando, y una de las formas de que una persona inicie en la homosexualidad es a través de la pornografía homosexual. Entonces la pornografía que están consumiendo los jóvenes y nuestros chicos les va llevando también a videos relacionados a pornografía homosexual. Además de lo básico que es, le despierta áreas de adicción muy fuertes. Y esas áreas de adicción, cuando se despiertan en el cerebro, en neurociencias, las áreas de adicción son las mismas de drogas, son las mismas de alcohol, son las mismas de... O sea, el área de adicción del cerebro es el mismo. Y al despertarte áreas de adicción te va llevando a adicciones cada vez más fuertes. Mismo en la pornografía, quieres ver imágenes más fuertes, situaciones más fuertes, se produce la desensibilización, ya vas consumiendo drogas, querés drogas más fuertes. O sea, el daño que te produce a nivel cerebral es terrible. O sea, podemos decir, René, en relación a la pregunta que está en el auditorio, que sí causa daño y sí causa un daño neurológico. Totalmente. Yo encuentro aún gente que en televisión o en radio defienden la pornografía y dicen, no, es algo que no tiene nada que ver, algo que no te causa daño. Eso está demostrado, o sea, eso está demostrado neurológicamente que causa daños en el funcionamiento cerebral, causa bloqueos en el funcionamiento cerebral. Yo he tenido pacientes que no podían rendir en su trabajo porque estaban adictos a la pornografía y en medio del trabajo estaban desesperados de querer ver pornografía, se escapaban de sus trabajos, usaban de la computadora de la empresa que estaba controlada igual para poder ver pornografía. Eso hacía que pierdan sus oportunidades laborales, ya no rendían con sus esposas. Entonces eso después le llevaba otra vez a otro tipo de problemas. O sea, la pornografía causa muchísimo daño. Es una mentira, una falacia decir que no causa daño y que es algo que está nomás ahí. Muy bien, pero el problema es que sabemos, inclusive la pornografía llega a producir la muerte sexual del individuo, ya porque llega a un punto en que ya no le puede estimular, porque llegó a un techo. Ahora, Sí. Solución es el tema. Acá los muchachos quieren saber la solución. ¿Cómo yo salgo de la pornografía? ¿Qué hago? Dicen, ¿verdad? Sí, eso mismo me preguntó una vez un paciente y justo tenía una tijera a mano y le mostré. Y se me miró así, ¿verdad? Y le dije, cortá. O sea, no le dije cortate, le dije cortá, ¿verdad? Hago la aclaración. Es cortar todo, cortar toda conexión que puedas tener. Si tu computadora está en un lugar privado, ponerlo en un lugar público. Yo hablo mucho con mi hijo tiene 13 años y le digo, no quiero ver tu computadora mirando hacia la pared, yo quiero ver hacia afuera, no quiero que uses auricular cuando estés en la computadora, yo quiero escuchar lo que vos estás haciendo, yo quiero, y me dice, el papá demasiado me controla. Sí te voy a controlar, mi hijo, yo no quiero que caigas en eso, porque yo sé de compañeritos que ya están en eso. Entonces es cortar todo, o sea, pero eso implica una decisión. En psicología nosotros llamamos decisiones correctivas, o sea, tomar decisiones de si el internet es un problema, bueno, si el paquete de datos es un problema, cortar el paquete de datos o tener paquete de datos básicos que si sabes que no te da para entrar en uno. Finalmente, René, ¿de quién te libra Dios? ¿De tus amigos o de tus enemigos? Sí, es todo un tema, ¿verdad? Porque Claro. nosotros siempre pedimos a Dios que nos libre de nuestros enemigos. Pero en Claro. realidad, ahora, hay algo también que para mí es clave dentro del uso del celular y tiene que ver con que la base de todo al final tiene que ver con tener temor de Dios. Si no tenemos temor de Dios, no vamos a poder avanzar. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios. Dios, dame temor. Porque muchas veces todo lo que se hace en lo oculto, y más todavía la pornografía, tiene ese condimento de que todo es en lo oculto, en lo oscuro. Y nosotros tenemos que entender que, a ver, yo estoy en mi vida, yo tengo esta filosofía de vida. Shemiro wa ayepillata, ¿verdad? Para los que no entienden guaraní es, si yo hago, me van a descubrir.
O sea, otro va a hacer y no le van a descubrir, otro va a hacer y nadie va a decir nada, pero si yo hago, apenas hago, me van a descubrir. Y eso tiene que ver con Dios, yo sé que yo soy un hijo de la luz y no puedo andar en la oscuridad. Y la pornografía generalmente se hace en la oscuridad. Bueno, un momento. Hugo, Sí, quería agregar algo también ya me pareció. de la pornografía, ¿verdad? Es como cualquier pecado, es la semilla que finalmente va a llegar al objetivo de Satanás, que es dividir la familia, ¿verdad? Y es la puerta que abre a un incremento en el volumen, en el tiempo y en la agresividad de lo que las personas ven en la pornografía, que no es solamente los actos naturales, sino llega a los actos extremadamente agresivos, ¿verdad? Que existen a la mano de cualquier persona que tiene una conexión con el internet, ¿verdad? Y para los hombres que estamos todos acá, ¿verdad? Va a llegar a una disfunción sexual. Así que si nosotros creemos que por ser hombres y vemos la pornografía vamos a ser más fuertes a nivel de una relación sexual con nuestras esposas, están equivocados, porque va a llegar a trastornos como eyaculación precoz, eyaculación retrógrada y una falta de alcanzar el éxtasis con nuestras esposas. Así que va a ir en contra y eso es lo que va a determinar la frustración, el rechazo finalmente de su esposa, la agresividad contra su esposa, ¿verdad? Y también contra las otras mujeres, hijas mujeres que podamos tener, ¿verdad? Entonces es demasiado importante que, como dijo René, todo vicio tiene una solución: cortar, ¿verdad? Entonces inmediatamente tiene que ser cortado. Bueno, pero también hay que saber pedir ayuda, cuidado. Sí. A lo mejor a mí no me da el cuero, pero tengo que tener a alguien a quien pueda pedirle ayuda. Eso es fundamental. Yo creo que todo lo que se hace en lo oculto, dice es un versículo que manejamos mucho los varones y siempre nos estamos diciendo que aquel que encubre su pecado no va a prosperar. Si yo quiero prosperar, yo tengo que dejar de encubrir mi pecado. Y ahí entra el buscar una persona de confianza, alguien con quien hablar y decirle: che, tengo este problema, ¿me podrías dar una mano? Ayúdame con este tema porque realmente me está costando dejar, sea lo que sea, ¿verdad? Pornografía, alcohol, cigarrillo. Decirle, mira, tener alguien a quien rendir cuentas es demasiado importante, tener a alguien a quien rendir cuentas. Y otro punto con el tema de la pornografía es que últimamente se está haciendo pornografía especializada para mujeres. A mí me sorprende la cantidad de pacientes, mujeres que estoy teniendo, que me confiesan que están siendo adictas a la pornografía, porque ex actrices porno están ahora produciendo, o sea, se encargan y empiezan a producir, y ellas producen pornografía ya más emocional, pornografía ya más. Entonces eso también hace que mujeres están entrando en eso. Y yo conozco de familias, de parejas dentro de la iglesia, lastimosamente, que solamente pueden tener relaciones si ven pornografía. Y le llaman pornografía suave, pornografía soft, una pornografía un poco más. Pero igual es de dañino, igual le daña a nuestras esposas. Como decía el doctor, uno se vuelve agresivo y también las mujeres se vuelven agresivas agresivas con sus esposos y ahí se produce la división de la familia. Ok, ¿qué tenés, Luis? Hay muchísimas preguntas, Roberto. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Una pregunta para matrimonio. Dice: ¿cómo consigo perdonarme si le engañé a mi esposa? Le confesé después de mucho, me perdonó, pero aún ahora me siento con mucha culpa por haber deshonrado mi pacto, dice. ¿Cómo recuperar mi familia destruida por una infidelidad sexual? Dice. Carlos, ¿qué le decías a esa persona? Bueno, yo estaba camino hacia el este una vez y yo me estaba latigando por muchas cosas que yo había hecho en el pasado, de los cuales yo sabía que Dios me había perdonado. Y yo me casé con una mujer pulcra, sana, santa, virgen, hija de pastores, misioneros, que jamás ni mu no dijo ni hizo. Y yo fui literalmente al revés. Y me sentía muy mal. Y justo en el peaje, no sé por qué fue el peaje, el Espíritu Santo me habla audiblemente y me dice: deja de ser soberbio.
deja de ser soberbio. ¿Y por qué? Le pregunté al Señor. Y me dijo el Espíritu Santo, porque vos no tenés derecho a no perdonar lo que yo ya perdoné. Si vos no te perdonás lo que yo ya te perdoné, entonces vos estás siendo tu propio Dios, me dijo. Y nadie puede ocupar mi lugar. Es más, y me llevó ahí mismo al volante a Isaías, donde le dice el que le visita, el Señor mismo le dice: quitada es tu carga y quitada es tu culpa. Entonces, el continuar con la culpa ya es decisión del hombre, porque Dios dice que borró nuestros pecados, que nos volvió a vestir, que nos dio autoridad, un anillo, etcétera. Imagínense si el hijo pródigo seguía diciendo: ay, me acuerdo cuando le fallé a mi papá y malgasté toda mi fortuna. No, hizo fiesta el Señor. Y el Señor hace fiesta ante el arrepentimiento. Entonces, una decisión nuestra de no ocupar el lugar de Dios y dejar que su perdón se manifieste y sea activa en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Ya voy enseguida contigo, Luis, un ratito. Roland, un empresario que está en la pornografía, en el adulterio, en toda la historia que estamos hablando, ¿puede tener éxito? Éxito, cuando hablamos de éxito, a lo mejor a muchos le viene a la mente qué es éxito: haber logrado mucho dinero, haber logrado fama, haber logrado una vida placentera, ¿verdad? A lo mejor eso es la figura de éxito que la gente piensa. Ahora, éxito a lo mejor lo podemos ver mejor al final de la vida de gente, al ver qué ha dejado, cómo fue su familia, cuál fue su impacto en la sociedad, cuáles fueron sus dificultades que tuvo, cómo pudo pasarlo, cuál fue su vida de fe, ¿verdad? Entonces, normalmente un hombre de Dios o un empresario exitoso, yo creo que tiene un sistema de valores por los cuales sus decisiones y acciones son previsibles. Al tener un sistema de valores, uno comienza a decir: esto no es bueno porque el resultado final no va a ser bueno. Entonces, éxito en esa persona puede ser que tenga dinero, pueda haber logrado algo, pero no va a lograr un éxito integral, porque en la carrera de la vida va a haber algo que le va a hacer tropezar. El diccionario de la Real Academia, ¿cómo es la ¿verdad? Española. Dice: éxito es el final feliz de una tarea emprendida. Entonces, si no tengo el final feliz de una vida emprendida, entonces no hay éxito. Luis, perdón. Luis, ¿qué ibas a decir? Y aquí hay otra pregunta y dice: si un padre de familia perdió la autoridad en la casa... ¿Si un padre qué? Yo no entendí. Si un padre de familia perdió autoridad en la casa por A o B motivos, ¿cómo se puede recuperar nuevamente esa autoridad perdida? ¿Qué pasos debería dar? Ahí hay que aclarar si es autoridad ante la esposa, autoridad ante los hijos, que no dice ahí. Para mí que habla en forma general, Roberto. ¿Cómo? Forma general. Muy bien. ¿Quién va a chutar esta pelota? Y mira, yo tomo un poco lo que dijo René, ¿verdad? De volver al temor de Jehová, ¿verdad? Pero puntualizo o voy a poner un mayor énfasis de: si no lo tiene, que lo desarrolle, y si lo está haciendo, que refuerce en el tiempo de intimidad con Dios. Ese es el lugar en donde nosotros vamos a poder realmente desnudarnos física y espiritualmente delante de Dios, para que Dios vuelva a hacer en nosotros ese diseño original. Porque acuérdense ustedes que Adán y Eva caminaban desnudos hasta que entraron en el pecado y ahí tuvieron vergüenza. Esa persona que no está pudiendo conseguir retomar la autoridad todavía está, ¿verdad?, con vergüenza, ¿verdad? Entonces tiene que desnudarse delante de Dios en ese tiempo de intimidad, en ese cuarto de privado, ¿verdad? Y volver a ese diseño original de vivir libremente. Carlos.
Para mí es importante saber la raíz del por qué perdió la autoridad en primer lugar. Porque hay diferentes maneras de perder la autoridad en el hogar. Vos podés perder la autoridad porque fuiste demasiado autoritario y ya tus hijos crecieron y ya no te respetan. Se puede perder la autoridad debido al pecado, porque se enteró tu familia que fuiste adúltero, que fuiste ladrón, lo que sea. Hay que ver la raíz del por qué uno perdió esa autoridad. Y acá va la clave de cómo recuperarla, ya que esa fue la pregunta específica. El hombre que es cabeza del hogar, que es sacerdote de su casa, tiene que aprender a hacer lo que más a todos nosotros nos cuesta. Lo más difícil para el hombre es pedir perdón. Me van a decir que estoy diciendo mentira acá. ¿A cuánto les cuesta pedir perdón? Levanten todos sus manos. Claro que cuesta pedir perdón, por supuesto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene tendencias de soberbia, de orgullo. Mi esposa falla y al toque, perdóname, me dice, perdóname. A mí me cuesta 20 Perú y 70 Guatemala pedirle perdón. ¿O estoy solo yo acá? Entonces arranca desde de un genuino pedir perdón por la falla de uno. Y después uno construye de vuelta lo que le entregó en servido en bandeja al diablo. Eso es una reconstrucción que toma tiempo y siendo de testimonio en lo privado como en lo público, porque yo no puedo ser uno en la iglesia y otro en la casa. Así también se pierde autoridad. Eso es una farsa. Eso es una farsa. René, ibas a decir algo. Sí, sumando nomás lo que decían acá mis compañeros, que... Cortito, porque si no te van a comer los que están enfrente. Ya está. El pastor Emilio decía lo siguiente. Él decía, si vos te alineas a Cristo, tu esposa se va a alinear a vos, tus hijos se van a alinear a vos y hasta tu mascota se va a alinear a vos. Yo me acuerdo que se me quedó eso porque mi frustración era mi mascota. Y hoy ya conseguí que Ricky se alinee a mí, ¿verdad? Entonces, mi esposa me pregunta, ¿cómo hiciste para que Ricky te haga caso? Y me alineé a Jesús, le digo, la única forma. Muy bien, vale. Por fin me aplaudieron, gracias. Bueno, de lo que dijo Lazo también, hay que agregar que hijos y esposas, criados, pues en cierta manera la esposa también se cría, criados en amor, son los que van a tener ganas de respetar, de volver a casa. Señores, no saquemos el amor de la película porque Dios es amor. ¿Dónde estamos parados? Entonces eso es algo que hay que entender y cuesta tanto como pedir perdón. Al final, el no poder pedir perdón también es una crisis de amor, ¿verdad? Luis, ¿qué tenés ahí? Aquí viene una bomba, Robertito. Bueno, tire. Esta es una bomba que voy a unir y hacer un poquito de historia breve porque surgió en varios medios de comunicación últimamente. Tanto médicos como psicólogos estaban aprobando esto y estaban animándole a nuestros jóvenes a que practiquen eso, y sé que es un problema matrimonial. Y la pregunta concreta es, ¿la masturbación es pecado? ¿La masturbación es buena? Y sé que muchos habrán escuchado y visto en los varios medios de comunicación que estaban impulsando a hacer eso. Así que la pregunta es pecado la masturbación o es buena? Yo quiero cambiar la pregunta. René, ¿qué es la masturbación? Vamos a empezar por ahí. La masturbación vendría a ser generarse placer, una autosatisfacción en cuanto al placer. O sea, sería como no funciona toda la ropa y lo tenés que lavar a mano, ¿verdad? Pero ahí... Es que el psicólogo siempre tiene que ser explícito, no hay forma. El problema viene por lo siguiente, ¿verdad? Que a mí me sorprende mucho la enseñanza de Jesús cuando Él dice que si tus ojos, quítate los ojos y cortate las manos. Y con respecto a la masturbación, el acto en sí, ¿verdad? El acto físico, no está ahí el problema. El problema está en qué estás pensando cuando te estás masturbando. No estás pensando en un paisaje, un árbol, un sol que sale, unos teletubbies ahí, ¿verdad? No estás pensando en eso, estás pensando en miles de cosas que en tu mente se agolpan. Y acá está nuestro problema. En Romanos 12 nos habla de la renovación de nuestra mente. Entonces, si nosotros le estamos inculcando a nuestros jóvenes que se masturben, ellos van a estar con miles de cosas en su cabeza. Y yo tengo pacientes adolescentes que tienen ese problema, ¿verdad? Alumnos también en el colegio donde trabajo. Y les hablo yo y ellos me dicen,
mi papá me habla y yo estoy como perdido, mi mamá me habla y yo estoy así totalmente. ¿Por qué? Porque lo que arraigas, lo que tenés en la mente es el problema, no el acto físico en sí. Por eso hay médicos y psicólogos que te van a decir no, y realmente, porque a lo mejor ellos están viendo el acto en sí nomás, ellos no están viendo todos los problemas. Y bueno, los principales abusadores, violadores, todos comenzaron con pornografía y también y el tema de la masturbación. Pero también hay un problema en psicología que nadie está hablando, los psicólogos no están hablando, que es el problema del trastorno de la masturbación compulsiva, que es un lío también eso. Claro, ahora, tenemos que contestar esa pregunta, todavía no está contestada, ¿verdad? La masturbación es relación sexual virtual, le dicen ahora, ¿verdad? Estoy teniendo una relación sexual en mi mente, no importa cómo. Entonces, si yo tomo eso y aplico a lo que es error, me gustaba tanto cuando el pastor Emilio decía, pecado es error, es errar el blanco, ¿te acordás? Bueno, entonces quiere decir de que la respuesta es sí es pecado. ¿Por qué? Porque yo estoy manteniendo soltero una relación sexual en mi mente que es exactamente igual ¿a qué? ¿Cómo se llama eso en la Biblia? Una fornicación, una adulterio. Muy bien. Y si lo estoy haciendo y estoy casado, ¿cómo se llama? Adulterio. Muy bien. ¿Contesta la pregunta de eso, Luis? ¿Sí? Sí, Jesús dijo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla se le cuenta como un pecado. Y es lo que estamos haciendo, o sea, mirar algo, imaginarnos algo. Y sí, codiciar y acostarte con ella en tu mente, papá. Claro, totalmente. ¿Entendés? Entonces la pregunta está contestada. Pero a mí lo que no me gusta es quedarnos en el diagnóstico, en la condenación, la solución, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos, casi no podés separar la pornografía de la masturbación, ¿verdad? No tendría sentido luego. No tiene sentido, ¿verdad? Y quiere decir que la mayor parte de las veces es un acto en solitario y la historia, ¿verdad? Y de la misma manera que diste los consejos antes, ¿verdad? Y de pedir ayuda y de salir, porque esa actitud te va a lastimar. Ahora, la base de eso, la pornografía, la masturbación, es la falta de carácter. El no tener un carácter para ir. Y cuidado con nuestros jóvenes, porque no tienen el carácter para ir y encararle a una chica y decirle, ¿sabes qué me gusta? Estoy enamorado de vos. Ir al papá y decirle, ¿sabes qué? Su hija me gusta, estoy enamorado de tu hija, quiero venir a tu hija a visitarle. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace un joven o un adolescente, preadolescente que no tiene carácter? Se escuda en eso y satisface algo sexual dentro, pero no dentro. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar en el carácter de esta generación. Primero trabajar nosotros en nuestro carácter. Si nosotros realmente estamos, porque muchas veces pasa que gente que está metida en la pornografía y en la masturbación está casada, o sea, gente que está casada, adultos que están casados me dicen, bueno, y me peleé con mi esposa, entonces como no tenemos relaciones, entonces yo busco satisfacción en la pornografía porque ya no le entiendo más a ella y estamos en un corte, ¿verdad? Y eso es el punto de tener el carácter de decir, mira, acá y plantarte, todo lo que estamos hablando tiene relación. Ganar esa autoridad de vuelta, si la perdiste, en Paraguay es muy común perder la autoridad por el tema de ser mujeriego o de ser alcohólico. Eso nos saca autoridad y el paraguayo por historia tenemos esa pérdida de autoridad. Retomar eso y agarrarnos del carácter de Cristo, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros y todo eso va a ser un hecho anecdótico, algo que nos va a ayudar como experiencia para ayudar a las siguientes generaciones. Muy bien. Solución, caballeros. Número 1, Hombría al Máximo es un programa que te va a ayudar a esto. Tenés que sencillamente inscribirte. Yo no sé cuándo empieza el próximo, ¿verdad? Aquí en la iglesia. Inscribite y participa. Salite de la ignorancia, que Primera es lo que semana tu de agosto. enemigo, el diablo. Primera semana de agosto arranca. Primera semana de agosto. Sí. Bueno, ponete las pilas, inscribite y participa, porque vos necesitas limpiar las celdas de conocimiento que están en tu mente, infectadas con mentiras que te puso el mundo.
y vos estás ejecutando esas mentiras y te da desilusión al final y tristeza. Hombría al máximo. Segundo, René, ¿qué puede dar la iglesia aparte de la instrucción? ¿Qué ofrece la iglesia? Nosotros tenemos un servicio de lo que es el tema de psicología, de psicólogos, de psicólogas, y ahí estamos hablando mucho del tema de la restauración. Nosotros necesitamos sanarnos, necesitamos restaurarnos, y ahí entra un principio bíblico interesante. La Biblia dice que nosotros confesamos nuestros pecados a Dios para perdón de pecados y confesamos unos a otros para sanidad. Nosotros necesitamos tenemos servicios de consejería, ahora también estamos implementando el servicio de coaching. O sea, la iglesia ofrece un servicio para que, ¿Y para cómo, que cada uno... cómo hace una persona para obtener esos servicios? Llamar al 25.000, número de la iglesia, y pedir cita. Tenemos más de 28, ahora tenemos 28 psicólogos y que están ahí para trabajar para el tema. Y también tenemos consejeros, ¿verdad? Un servicio de consejería familiar y también consejería para hombres. Y la iglesia ofrece ese servicio para que cada uno, pero ahí entra el tema de venir y pedir ayuda, lo que estabas diciendo. Bueno, quedarte ahí sentado con el problema no te va a llevar a ningún lado. Ponete las pilas. Acá hay provisión en la iglesia, hay hombría al máximo. Enseguida vamos a escucharle a alguien muy interesante, ¿verdad? También que nos va a hablar al respecto, pero ponete las pilas, ¿ok? No es cuestión de que te quedes con tus preguntas, con tu problema, pobrecito yo, no, ¿verdad? Empuja tu vida hacia adelante y pedí ayuda al respecto, porque hay una vida nueva, diferente para vos si vos te activás. Dios quiere lo mejor para vos. Él dice, escúchame bien, yo sé los planes que tengo para tu vida, que son para tu bien y no para tu mal, para que al final inclusive tengas el futuro que tu corazón anhela. Así que me parece que no tiene sentido no tomar la iniciativa de poder ir así. Yo lloré mucho cuando empezamos la iglesia y empezaron a dar los cursos sobre soltería, matrimonio, y lloraba. Y decía en mi corazón, ¿por qué yo no tuve la oportunidad antes de ser divorciado de poder tener alguien que me instruya, ya que en casa no tenía? ¿Se entiende? Mira que te estás aplaudiendo a vos mismo. A vos te estás aplaudiendo. Roberto, ¿Escucho? quiero hacer una salvedad que me parece importante. Y esto hablo más como pastor y creo que René, que hace muchísima consejería, vivimos esto casi a diario. Hay diferentes clases de personas que van y te confiesan lo que están pasando. Y yo encontré que hay algunos que confiesan, pero para justificar y apañar su conducta, para decir que ya se abrieron y continuar haciendo lo mismo. En el fondo no quieren el cambio. Y hay otros que sí confiesan de verdad y realmente están compungidos de corazón y anhelan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros como consejeros tenemos que saber identificar de dónde proviene esa confesión, por un lado. Y por otro lado, yo creo que tenemos que hablar de manera mucho más clara y abierta dentro del cuerpo de Cristo de Y no religiosa. Y no religiosa. Entonces, práctica. La pregunta es, ¿tiene o no tiene Dios un plan? Dios, un plan para un joven de 18 años, que a él no le puede decir que haga hombría al máximo, no le puede decir que haga esto porque el tipo te dice, estoy sufriendo esto todos los días, estoy siendo avasallado. Entonces, tenés que ver bíblicamente y espiritualmente cuál es el plan de Dios. Entonces, Itiel Arroyo explica muy bien esto, que en los jóvenes particularmente existe el sueño mojado. El sueño mojado, entonces no es ayudarse a uno mismo, es permitir que el Espíritu Santo te evacúe en su tiempo, a ver si me hago entender. Entonces eso no es pecado, no se arma la película, ocurre cuando uno está dormido. Pero el problema es que demasiada gente se ayuda a sí mismo y cae en el error y en el pecado. Pero si no tiene con quién hablar y que no le condenen y que no se sienta, porque el líder no quieren confesar, porque le van a condenar, porque tiene que ser santo, porque tiene que ser pulcro, porque tiene que ser inmaculado. Entonces no se conversa abiertamente esto. Yo con mis jóvenes hablo a calzón quitado de este tema. Pero pastor, ¿cómo eso es calzón quitado? Bueno,
A Literal. Corazón quitado. Roberto, Bueno, sí, ya sé que no va a dar tiempo para leer las preguntas, pero me parece muy importante que podamos hacer una pregunta a nosotros al auditorio, uniendo a lo que dice Carlos, es, ¿les gustaría a los varones tener otra reunión de este tipo, donde planteemos una mesa y sigamos con tantas preguntas? Porque hay preguntas tan interesantes que están tirando. no solamente sí, Luis, sino que todas las preguntas que entraron, espero que ustedes las puedan registrar y hagamos. Sí. Vamos a la capilla si es necesario, si vamos a llenar el templo, no importa, hagamos, ¿verdad? Muchísimas preguntas que no Para que pudimos esto no responder. sea un carnaval, un baile de disfraces, que sea gente que se sana, que se lidera, que sigue el propósito de Dios en su vida. Nos espera el país, dice Dios que nos va a dar el país para administrar muy pronto, así dice la profecía, y con estas situaciones no vamos a poder. Detesto a un político argentino de antaño que decía Paraguay un país gobernado por homosexuales y prostitutas. A mí no me gusta que se diga eso de mi país. Y aquí, de lugares como este, sale la renovación. Así que pongámonos las pilas. Bueno, Guille, estamos fritos. Ahora, ¿La qué? invitar a Célula, al grupo de oración. Célula. Sí. Para que la muchacha busque una... ¿Cómo es, Guille? Una forma muy interesante, Roberto, también de darle continuidad a esto. Nosotros tenemos grupos de estudios bíblicos. Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que transformar nuestra manera de pensar. Muchas de las preguntas son relacionadas porque tenemos una mentalidad mundana, por decirlo de una manera. Nosotros tenemos que tener una mentalidad bíblica, una mentalidad conforme al diseño de Dios. Una de las ofertas que tenemos es formar parte de un grupo de estudio bíblico. Hay grupos, ¿Cómo se hace eso? hay ¿Qué, grupos le, de- qué le decimos a la gente que no tiene una célula? Ahí justamente pueden sacar sus celulares, pueden sacarle una foto a un código QR, eso le va a direccionar a un WhatsApp. Lo único que tienen que hacer es inscribir, Teléfono. mandar un mensaje con su nombre y nosotros le vamos a estar contactando. Para el que no tiene la facilidad con el código QR, los ujieres tienen unas papeletas que le pueden El facilitar. que no está en un grupo pequeño, tome nota de esto. Vas a hacer 1 en 12 o en 20. Acá adentro del templo vas a hacer 1 en 12,000. ¿Qué te parece tu capacidad de que te atiendan? Yo prefiero ser 1 en 12. A pesar de que mi líder de célula momentáneamente cambió de dirección, ¿verdad? Porque era el pastor Emilio. Pero, ¿entienden? Hay que estar en un grupo pequeño. La iglesia primitiva era eso. No era grandes templos, no era grandes catedrales, eran grupos en casa de familia. Eso es lo que está en el libro de los Hechos, lo que está en todo el Nuevo Testamento a partir de los Evangelios. Bueno, ¿qué más? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a nuestros panelistas. El aplauso es para ustedes.